Muchas gracias, Selva. Quiero agradecer a esta prestigiosa institución y al Comité de Medio Ambiente por la invitación y por tratar esta temática tan actual, tan importante. Voy a tratar de cumplir con lo que se nos ha pedido hoy en cuanto a una breve reflexión sobre la temática legal, ambiental y minera, para lo cual intentaré hacerlo también en los 15 minutos, porque la verdad que la intervención de Salamón fue muy interesante y nos ha dejado un panorama como para trabajar a partir de eso. Yo creo que voy a retomar como para dar una continuidad a algunas cuestiones que planteó yo. La primera, me parece que la minería hoy nos interesa a todos, más allá de que por la necesidad de la extracción de minerales, por la situación energética también que atraviesa la Argentina, crítica, por las oportunidades que tiene el país y por la riqueza de los recursos naturales, por el grado de conflictividad que tiene. La minería está en un momento de extrema conflictividad. Y esa conflictividad no es solamente natural de una situación fundamentalista de algún sector, de oposición de vecinos determinados, sino que nos habla de las relaciones que tenemos en esta sociedad. Sin lugar a duda, el conflicto ambiental es un emergente de las relaciones que tenemos hoy entre este círculo final: economía, ambiente, sociedad, en donde vemos nosotros las distintas prioridades que van surgiendo y que se dan en ese caso, y dónde están los roles de cada uno de los actores. Y un dato más que nos daba Salamón recién: el tema de Magdalena. 1999 fue el abordaje, el choque entre estos dos buques acá muy cerca. Pasaron ya 99, 2009, 14 años, todavía no hay fallo. El Exxon Valdez chocó 3 años antes. El Exxon Valdez, que cambió la historia de la navegación internacional en transporte de petróleo. Sin embargo, los Estados Unidos resolvieron ese caso con una indemnización multimillonaria, $5.000 millones otorgados repartidos por la cuestión del daño ambiental entre los pescadores, todos los que estaban en la bahía del Príncipe William, que estaba ahí en Alaska. En 3 a 4 años se solucionó ese caso. Nosotros seguimos dándole vuelta al tribunal. Entonces, cuando hablamos de minería, cuando hablamos de los aspectos legales, tenemos que tener en cuenta el conflicto que rodea esto. Y el conflicto que rodea esto, sin lugar a dudas, no solamente debemos mirar la cuestión minera, que es claramente impactante, fundamentalmente por los proyectos que hoy desarrollamos en Argentina, son los proyectos de la gran minería, de la mega minería metalífera, de los que están a la espera. Muchas veces se habla de Pascualama, de Veladero o de La Lumbrera, ¿y cuántos más tenemos en la espera para ser proyectados de aquí en más? ¿Qué estamos esperando hacer de aquí en más? Entonces, el conflicto hoy minero es un conflicto claramente fuerte, de suma cero, en donde tenemos sectores acérrimos opositores que de alguna manera en ese deambular, en ese camino, van transformando la lucha contra la contaminación, contra la lucha contra la industria propiamente dicha. Y por el otro lado tenemos un Estado que no da respuestas, claramente no da respuestas. El Estado no ha asumido un rol de mediador en el conflicto, de hacer valer las normas, de hacer cumplir las normas, y el conflicto se ha ido tensando. Y esto es un poco el subproducto de lo que sucedió en Esquel. Esquel creo que fue la piedra inaugural de todo esto y que de alguna manera determinó la suerte, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan el caso de la minera de oro en Esquel, que se llevó adelante y que hasta llegó a un caso judicial que después vamos a hablar, el caso Milibar, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que claramente determinó la suerte de un proyecto que estaba establecido en Esquel con un no por parte de un plebiscito local que hubo, de un actor que no se tenía en cuenta en ese momento. Claramente el municipio de Esquel era lo que algunos llaman el león sordo de la orquesta, el que vino a hacer desafinar a todos los que estaban allí a través de un plebiscito que dio el 85% de los votos en contra y que yo creo que determinó la suerte de los proyectos mineros en la Argentina. A partir de ahí, la historia de la minería ha sido diferente. Por eso es que nosotros, y en esta reflexión que nos proponen hoy, queremos poner al marco normativo como parte del conflicto. Es decir, está claro que la minería se ha ido, digamos, el objeto de la minería es claramente la explotación minera, la explotación minera, la extracción de los minerales, pero en ese decurso, en ese recorrido de los 90, cambió parcialmente el código minero, se introdujo una norma que cambió e introdujo las cuestiones ambientales, es decir, las limitaciones por las cuales se va a desarrollar la minería no solamente van a responder a las cuestiones de seguridad, como nos mencionaba recién Salamón, también a las cuestiones de policía, sino a las temáticas ambientales. Y la gran pregunta es si esta reforma que ha establecido el código ha sido suficiente o es suficiente hoy para darle curso al conflicto, porque si el derecho no es una de las herramientas que nos permite viabilizar el conflicto, el derecho es parte del conflicto.
Incluso yo creo que está sucediendo hoy en día, porque existe una tendencia a plantear que las normas que surgen del Código de Minería, que devienen del artículo 75, inciso 12 de la Constitución, porque todos sabemos que el Código minero es un código de fondo, deben aplicarse absoluta y digamos claramente desde el punto de vista del código, in totum el código. Pero claramente el artículo 233 de ese mismo código dice que claramente la minería debe sujetarse a cuestiones de seguridad, a cuestiones de policía y a las cuestiones de medio ambiente que surgen además del artículo 41 de la Constitución. Y es ahí el punto central. ¿Qué implica limitar a la temática minera a partir de los instrumentos del artículo 41 de la Constitución? Es el gran debate abierto del cual voy a hablar un poquito ahora, porque es un poco lo que nosotros queremos promover desde nuestra organización. Yo vengo hoy simplemente a sintetizar un documento que hemos publicado el año pasado en nuestra organización sobre la cuestión minera, en la cual nosotros promovemos la necesidad de que el código minero se interprete también en clave ambiental, porque claramente la cuestión minera hoy no solamente regula la relación hombre con hombre, la necesidad del hombre en relación al mineral, sino con las consecuencias que esa extracción minera produce, que son, como ya las hemos visto y como las podremos ver, de múltiples escalas. Y además, sobre todo teniendo en cuenta la falta de control que se establece por parte del Estado, o a cargo de quién están esos controles, o cuánta capacitación y cuánto fortalecimiento institucional tienen los organismos provinciales que tienen que ejercer el control. Y es un tema absolutamente preocupante, porque en verdad, si uno mira lo que ha pasado con la agenda ambiental en la Argentina, los que han marcado la agenda ambiental en la Argentina han sido tres factores según nuestro criterio. Ustedes podrán agregar todo lo que quieran. Las emergencias. Hace muy poco tiempo se inundó La Plata, todos hablamos de cambio climático. Las movilizaciones, Gualeguaychú, y los casos judiciales, Riachuelo, por hablar de algunos temas que son centrales en la agenda pública. Si la agenda pública no ha venido movida por la propia institución del Estado o por la planificación pública, sino ha venido movida de afuera. Esto llama la atención de por qué, porque en verdad no existe, no se privilegia este tipo de agenda en donde debe ser privilegiada. Nosotros no creemos que la agenda ambiental deba ser una agenda absolutamente aparte de la cuestión económica. Tiene que estar al lado de la cuestión económica, tiene que estar en el momento en que se toman las decisiones, tiene que consultar a la ciudadanía. Por eso nosotros hacemos hincapié en que las normas del artículo 41 de la Constitución no solamente son ambientales, sino fundamentalmente sociales, porque tienen que ver con los impactos que se dan alrededor de los establecimientos, de los establecimientos productivos. El caso de Famatina es un caso muy particular. El caso de Famatina ni siquiera se puede evaluar desde el punto de vista económico. Uno debe mirar qué es lo que está pensando la población en relación a ese emprendimiento. ¿Qué significa penetrar el nevado de Famatina? ¿Cuál es el valor que eso implica para cada uno de los ciudadanos? Yo lo puedo decir con algún grado digamos, de convicción, porque soy de Bariloche y sé lo que significa el valor montaña o el valor cerro. Eso como población local. Ahora bien, si ese debate es solamente librado a lo que piensan los vecinos de Famatina en relación a la propuesta que hace la empresa y en relación a lo que propone el Estado, que es la explotación en sí misma, tenemos en definitiva un Esquel. En Esquel pasó exactamente eso. Teníamos una propuesta de una industria que proponía un proyecto, el Estado que había acordado con la industria claramente y toda una población que se oponía. No había ni diálogo, ni aplicación de la normativa local, ni evaluación de impacto ambiental con audiencia pública, ni consulta. ¿A eso a dónde nos conduce? Nos conduce a una colisión como la que tuvimos en Esquel, y el caso de Famatina Cisco ha sido más o menos lo mismo. Y va a seguir sucediendo en cada uno de los casos en que se ignore absolutamente la aplicación del artículo 41 de la Constitución, que no solamente implica llevar adelante un informe de impacto ambiental, sino un conjunto de herramientas sobre las cuales quisiera detallar ahora, y quisiera ver de qué manera podemos hacer para hermanar la cuestión minera con la cuestión ambiental. Es decir, la cuestión minera y la cuestión ambiental no deberían caminar por caminos opuestos, ni deberían ser el justificativo de algunos que pretenden llevar luchas políticas a terrenos donde no deben ser llevados, ni por materias que no deben ser llevados, porque ¿cuánto nos cuesta a los que trabajamos los temas ambientales que el tema ingrese en la agenda pública? Todo el mundo, si le pregunto acá, ¿les parece que el Riachuelo no podría estar en la agenda pública? Coincidimos 100%, debería ser un tema que debería estar en la agenda pública. Sin embargo, no está en la agenda pública, sino hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dice al Estado Nacional que tiene que llevar adelante, lo condena a hacer un plan de saneamiento de diría yo, la ignominia ambiental más grande del país. De eso no hay ninguna duda.
Pero así son las cuestiones y así están planteadas. Por eso yo creo que el esfuerzo que debemos realizar es la de intentar hermanar de alguna forma estos dos derechos que deben trabajar juntos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque claramente el derecho minero es un derecho que está vinculado a la primera generación de derechos, el derecho de propiedad, el derecho de la explotación, de la industria lícita, y el derecho ambiental es a la tercera generación de derechos, el cuidado de este bien común, del ambiente, de las consecuencias, y el derecho ambiental está mirando lo que va a pasar después. Entonces hay que mirar estas cuestiones de lo que son la cuestión preventiva, el principio preventivo, el principio precautorio, el principio de gradualidad. No se le va a poder pedir a un minero que lo haga todo del día a la noche, sino que tiene que establecerse en un plan de progresividad, mirarlo con responsabilidad, establecer dentro de las ecuaciones de toma de decisiones el daño y el riesgo. Porque muchas veces se nos habla de daño, porque de esa manera el daño es algo que puede o no puede suceder y yo no lo tengo que evaluar en la inversión. Pero si yo esa ecuación la cambio por el riesgo, la estoy evaluando dentro de la inversión. Y estoy sabiendo que eventualmente voy a tener que descontarlo inicialmente de mi tasa de inversión, para saber cómo lo voy a programar y ponderar. Sin embargo, para que esto suceda hace falta claramente, más allá de lo que pueden o no pueden hacer las empresas, una autoridad de control que controle, que aplique la norma, y no una autoridad que no lo haga. Entonces me pregunto, por ejemplo, como el tema de San Juan, lamentablemente Bruni no vino, hubiera sido muy interesante escuchar la cuestión de glaciares, pero en verdad, cuando uno mira lo que pasa en San Juan a la gente que trabaja en los temas ambientales le cuesta mucho ingresar en el control de la cuestión minera porque se los tenga en cuenta dentro de esa ecuación. Y es ahí donde van sucediendo todos estos temas que tienen que ver, en definitiva, nos arrojan a un espacio de conflictividad en el cual lo primero que se pierde es la confianza y lo más difícil es reconstruir la confianza. Entonces nosotros lo que pensamos es que dentro de pensar el derecho minero en clave ambiental significa saber que existe un artículo 41 de la Constitución, saber que en virtud del artículo 41 de la Constitución se han ido dictando normas de presupuestos mínimos, son una decena de normas, pero que yo diría que la principal de ellas, la Ley 25.675, tiene herramientas centrales que además impactan de manera directa en el propio Código de Minería, porque el propio Código de Minería dice que hay que presentar un informe de impacto ambiental que debe ser evaluado por la autoridad de aplicación, quien otorgará la declaración de impacto, y la Ley 25.675 nos habla de lo que nos decía Yalamuk, que nos habla de la evaluación de impacto ambiental, ya eso como un procedimiento administrativo técnico tendiente a brindar una autorización en el cual está involucrada allí la audiencia pública, la consulta pública, la información, incluso la cuestión de las comunidades locales, lo que significa también la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, que rige en virtud del artículo del convenio de la OIT que está actualmente en vigencia. Entonces ahí tenemos una serie de instrumentos en los cuales resulta fundamental trabajar y resulta fundamental amalgamar con el Código Minero. En la medida que el Código Minero o quienes proponen que el Código Minero solo deviene de la aplicación del artículo 75, inciso 2, y no genera ningún tipo de aplicación en realidad con la normativa ambiental, cuestión que puede verse claramente si ustedes van a la página de la Secretaría de Minería de la Nación, vayan y vean la página de la Secretaría de Minería de la Nación y vean cuántos de estos instrumentos de evaluación y de protección ambiental están allí incluidos en esa norma. Tendremos mucho más casos Villivar, en donde la Corte le termina diciendo a la empresa que impugna la aplicación de la normativa local que establece la evaluación de impacto ambiental con la audiencia pública. Dice la empresa claramente, la audiencia pública, la normativa provincial debe aplicarse en las cuestiones mineras y debe llevarse adelante la evaluación de impacto ambiental de conformidad a lo que establezca la norma local, porque dice que la norma local es la que establece qué se debe controlar en relación al impacto ambiental. Entonces, yo creo que si todo lo vamos a dejar librado a lo que diga la Corte, bueno, nuestra agenda ambiental seguirá el camino del conflicto. Y la idea es que hay un gran camino en el medio de construir política ambiental, de construir política pública, de hermanar los temas del desarrollo con el medio ambiente, que está muy todavía en pañales y que es necesario que comencemos a transitar. Muchas gracias.